Comenzamos entonces ahora la segunda parte de la clase y en esta segunda parte vamos a estar viendo tres cosas diferentes. No son tres. Vamos a estar viendo un pequeño episodio que es muy interesante en términos de cómo se desarrolla el debate y mucho trabajo subtextual. Vamos a estar viendo no un episodio, sino un problema también con dos personajes en dos momentos distintos. Entonces, sí, y finalmente sí vamos a estar viendo la trayectoria de dos personajes, pero en ese caso vamos a estar viéndolos enfrentados. Lo primero que vamos a estar viendo es, entonces, como les decía, un episodio que es el diálogo entre Idomeneo y Meriones en el canto 13 de Ilíada. Acá estamos en un canto, el canto 13, que es un canto famosamente considerado una retardación. En el canto 12 los troyanos llegan a las naves aqueas, y después en el canto 14 tenemos ya el episodio del engaño de Zeus, en donde los dioses intervienen deliberadamente para hacer retroceder el avance troyano y de hecho lo sacan de las naves. Pero en el canto 13 medio como que no pasa mucho. Es indiscutiblemente el canto 13 una retardación. También es importante marcar que sea una retardación no significa que no pase nada y que no significa nada o que no tenga ningún rol en la trama. Lo tiene, definitivamente. Pero hay mucho del canto 13 que no quiero decir tanto como que es relleno, pero ciertamente son cosas que no tienen gran trascendencia para el resto del poema. A mí me gusta el canto 13 igual, es divertido. Lo acabo de hacer. Va a salir publicado este año. Más específicamente, digamos, dentro del canto 13, hay un episodio que es lo más cercano que hay a un episodio grande en el canto 13, es la Aristeia y Idomeneo, que es un pasaje que va de los versos 206 a 530, pero es un pasaje que responde al tema de la Aristeia, tiene todos los puntos que tiene que tener una Aristeia, la colocación de las armas, la mención del brillo de las armas, los combates individuales, el ataque contra los enemigos, el duelo victorioso. Bueno, no tiene todos, tiene unos cuantos, pero ninguno tiene todos. Pero que es una Aristeia rara. Es una Aristeia rara porque primero se interrumpe bastante. Hay varios momentos en donde Idomeneo no hace demasiado. Y lo otro que tiene es que habla mucho todos. Está muy hablada la Aristeia de Idomeneo. Es como cuando hay es medio una Aristeia de bajo presupuesto. No daba para hacer pagar el maquillaje de toda la gente que tenía que morir en una Aristeia normal, entonces se hicieron como medio unas escenas en donde la gente se para y se pone a charlar. Y de hecho, esto está al punto es así que, digamos, para poner una comparación, estoy citando a mí mismo esto, obviamente, pero como 80% de esta clase soy yo citándome a mí mismo, así que explicitémoslo. En la Aristeia de Patroclo podemos medirla más o menos en 536 versos. Y la Aristeia de Idomeneo mide 334. En las dos Aristeias, exactamente 112 versos son de discurso directo. Perra casualidad, exactamente lo mismo. Pero en la Aristeia de Patroclo, fíjense que son 112 de 534, que es el 20% más o menos. Que es un número más o menos estándar para lo que es Ilíada. Se habla bastante más en general en el poema, pero es una Aristeia, digo, es gente matando a otra gente, no hay tanto para decir. En la Idomeneo son 112 de 334, y eso es un 34%. O sea, pasamos de un quinto del pasaje a más de un tercio del pasaje de discurso directo. Se habla mucho. Y en parte también es que Idomeneo es medio viejo, entonces no le da para matar mucha gente. La Aristeia de Idomeneo termina con el poeta diciendo y estaba muy cansado. Así que medio como que se fue. En el contexto de la Aristeia de Idomeneo hay un pasaje relativamente extenso que es su encuentro con Meriones. Y está bastante al principio de la Aristeia de Idomeneo. Ese encuentro va desde los versos 246 a los versos 305. Y es un encuentro que tiene dos diálogos.
El diálogo que nosotros nos vamos a concentrar es el primero, que está entre los versos 246 y 297. El segundo diálogo es más corto, va de los versos 306 a 329, y es el diálogo que, en ese diálogo esencialmente lo que se discute es para qué lado de la batalla vamos. ¿Vamos para la derecha, vamos para la izquierda o vamos para el medio? Y va para la izquierda. Pero es un debate, una discusión puramente táctica, que continúa un poco el tono del primer diálogo, pero no es tan significativo y no quería extender tanto la cuestión. El primer diálogo es un diálogo que se produce esencialmente cuando los dos, Idomeneo y Meriones, incidentalmente están yendo hacia las tiendas, o bien desde las tiendas, en el caso de Idomeneo, por razones completamente diferentes. Meriones ahora no me acuerdo cuál estaba haciendo qué cosa. No, está bien, sí, sí, sí. Sí. Idomeneo, pues pasa que está un poquito antes, entonces me había perdido. Idomeneo fue a las tiendas a dejar a un compañero herido y Meriones está yendo a las tiendas, a su tienda, porque Deífobo le rompió la lanza. No, digamos, la lanza de Meriones se rompe tirándosela a Deífobo. Y se encuentran ahí. Y es como una situación de, ¿vos qué haces acá? Meriones e Idomeneo, por supuesto, para los que no lo recuerden, son los dos líderes de los cretenses, ¿no? Idomeneo es el rey de Creta, pero Meriones es raro. Es como un servidor, pero no es exactamente un servidor de Idomeneo. En el catálogo de las naves es nombrado como uno de los líderes de los cretenses. Y este es un diálogo bastante rapidito, de muchas intervenciones, bastante peculiar en ese sentido. Los diálogos homéricos suelen tener 2, 3 intervenciones. Este tiene 5. Habla Idomeneo, responde Meriones, responde Idomeneo, responde Meriones y responde Idomeneo. Y es un diálogo que tiene también un pequeño creyendo, no es exactamente un creyendo, digamos, Idomeneo hace 5 versos, después 4 versos de Meneo, después 6, 7 y después 20. Y el diálogo termina con 20 versos de Idomeneo, que son unos 20 versos de Idomeneo que son muy graciosos porque los primeros 2 versos de ese diálogo, de ese discurso, son textualmente: ¿por qué es necesario hablar de estas cosas? Así empieza. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué hablamos de esto? Y ahí habla 19 versos más. Así que medio como, ok. Y eso medio como que marca el tono de todo el diálogo, que es un diálogo bastante cómico. Es un diálogo muy gracioso. Lo que pasa es que es un diálogo muy gracioso para cuando uno entiende lo que está pasando. Y no es inmediatamente evidente lo que está pasando, porque todo lo que está pasando es subtextual. Hay 2 temas que son centrales en este diálogo. Uno es la oposición entre ser valiente por un lado y abandonar la batalla por el otro, que es algo que aparece bastante más, está bastante distribuido. Y después sí, el otro tema es el tema de los trofeos obtenidos y las lanzas, los trofeos y las lanzas, que está un poco más concentrado hacia el medio del diálogo, hacia las 3 intervenciones centrales, pero igual también aparece distribuido, vuelve a aparecer en la última, y se cierra de hecho sobre ese tema el discurso, la discusión. Vamos a tratar de ver este diálogo y la idea de este momento de la clase era leerlo el diálogo y tratar de ir viendo lo que está, la explicación de la conducta y lo que va diciendo cada uno de estos personajes. Entonces, arrancamos en 246. Y se encuentra, ¿no? En 246 se encontró Idomeneo se encontró con él, con Idomeneo, Meriones, su buen servidor, todavía cerca de la tienda, pues llegaba para una broncínea lanza llegarse, ¿no? Entonces Idomeneo se acaba de colocar las armas y ahora se encuentra con Meriones que viene a buscarlas, con una lanza. Y le dice Idomeneo:
Meriones, hijo de Molo, de pies rápidos, el más querido de mis compañeros, ¿por qué viniste dejando la guerra y la batalla? ¿Acaso estás herido y te agobia la punta de un dardo? ¿O viniste a mí como mensajero de alguien? Yo mismo, por cierto, no anhelo sentarme en las tiendas, sino combatir. Entonces, fíjense que Idomeneo plantea, digamos, lo sorprende la presencia de Meriones, es muy evidente que nos sorprende la presencia de Meriones en la tienda, y concibe dos posibles respuestas al problema de por qué Meriones está acá. Viniste porque te hirieron, que es una razón completamente legítima para alejarse, de hecho Idomeneo acaba de traer un compañero herido, o viniste porque me venís a buscar. Y el último par de versitos es muy lindo porque es yo por lo menos, yo mismo, y ese yo mismo es claramente yo por lo menos, no quiero quedarme acá peleando, no quiero quedarme acá, lo cual añade una tercera razón para estar en las tiendas, que no se le atribuye directamente a Meriones, pero le implica, que es no querer estar peleando, porque me da miedito estar peleando con los troyanos que están ganando. Y Meriones se da cuenta y le contesta, Idomeneo, portavoz de los cretenses vestidos de bronce, vengo por si alguna lanza tuya queda en las tiendas para llevármela, pues recién rompimos la que tenía antes, alcanzando el escudo del muy altivo de Ífobo. Hay un tema también con ese rompimos, porque la rompimos, los que la rompieron son de Ífobo y él. Y uno diría, bueno, está bien, no pasó nada. Idomeneo se sorprendió, le tiró un comentario medio choto de ¿por qué estás acá? No seas cagón. Y Meriones le explicó. Pero hay una muy sutil elección de palabras en el discurso de Meriones que le complica un poco la cosa. Meriones no le dice, vengo eh, a buscar una lanza. Le dice, vengo por si te queda una lanza. Y eso le toca al ego a Idomeneo. No le gustó nada a Idomeneo que le pregunten así, porque le responde, y lanzas, si querés, tanto una como 20 encontrarás paradas en la tienda frente a la resplandeciente pared de la entrada, troyanas, que le saco a los que mato, pues no creo ser de los que guerrean parándose lejos de los enemigos. Por eso tengo lanzas y escudos repujados y cascos y corazas que gallardas de relumbre. O sea, mirá si no voy a tener lanzas. ¿Cómo vos tan mal? Mira si no voy a tener lanzas. Tengo lanzas, tengo casco, tengo escudo, tengo lo que quieras para que te lleves. ¿Qué quieres? Agarrá lo que quieras, llévatelo. Y la respuesta es exactamente eso. Es esa indignación completa de Idomeneo. Y esa indignación de Idomeneo incluye otro pequeño jab subtextual a Meriones, que es, yo no creo ser de los que pelean lejos. Cosa me corté. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Me corté. ¿Me escucharon lo de Meriones interpreta como si? Se cortó, debí que se cortó bien. Sí. Meriones interpreta esta frase de Idomeneo de yo no soy de los que pelean lejos, como si le estuviera diciendo a él, vos no debés tener lanzas en las tiendas y por eso venís a buscar las mías. Y entonces le responde, también, por cierto, tengo en mi tienda y en mi negra nave muchos despojos de los troyanos, pero no están cerca para agarrarlos, pues te aseguro que no me he olvidado del brío, sino que entre los primeros en el combate que glorifica a varones me paro cuando se impulsa la riña de la guerra. ¿Acaso a algún otro de los aqueos vestidos de bronce le haya pasado inadvertido cuando peleo? Mas creo que vos lo sabés. Y fíjense que son dos vedettes. Es una cosa increíble este diálogo. Son dos vedetongas que están todo el tiempo, ¡ay, me afectaste el ego! Oh. Pero claro, ahí está, Meriones le responde, o sea, yo también tengo un montón de... vengo acá porque estoy más cerca de la batalla. Y noten cómo
Ese vengo acá porque estoy más cerca de la batalla implica, vengo acá porque viniendo acá es más rápido volver al combate, que es lo que quiero hacer, volver al combate. Pero ya se saca un poquito, se enoja un poquito y le tira a él. La verdad que vos deberías saber que yo no soy una persona que no combate. Y noten que todo esto es un enorme malentendido. Porque no hay ninguno de los dos realmente tendría por qué estar enojado con el otro. Pero es un proceso de escalación. Digo, Idomeneo, sorprendido ante la presencia de Meriones, le tira a él, ¿qué haces acá? Meriones le tira, vengo por esto, así como medio del pasar. Idomeneo se enoja y le tira, y Meriones le sube la apuesta y le dice, no, no, bla, bla, bla. Y terminamos con la intervención de Idomeneo. Sé cómo es tu excelencia, ¿por qué es necesario hablar de estas cosas? Y uno diría, ok, bien, listo, si el diálogo si la frase hubiera terminado ahí, todo perfecto, el diálogo termina con un final feliz. Pero no. Pues si ahora, junto a las naves, nos reuniéramos todos los mejores para una emboscada, donde más se distingue la excelencia de los varones, donde se expone quién es cobarde y quién firme, pues de uno del malo la piel se muda de un color a otro, y el ánimo no se le contiene en las entrañas para sentarse tranquilo, sino que va moviendo su peso de pierna y se sienta sobre ambos pies, y en él el corazón palpita grandemente en su pecho, pensando en los espíritus de la muerte y castañea en sus dientes, mas del otro del noble, la piel, claro, ni se muda ni en exceso, ni se muda, ni en exceso se atemoriza, una vez que ha tomado su lugar en la emboscada de varones y reclama cuanto antes mezclarse en el ruinoso combate, ni allí el furor tuyo y tus manos se criticaría, pues aunque esforzándote fueras herido de lejos o golpeado, no caería por detrás en tu cuello el tiro ni en tu espalda, sino que o tu pecho o tu vientre enfrentaría por delante yendo al abrazo de los combatientes delanteros. Así que vamos, ya no hablemos de estas cosas como nenitos, parados, no sea que alguno insolentemente se indigne, así que vos yendo a la tierra ganó una pica imponente. Y ahí cerramos. Entonces, obviamente esto es un final completamente humorístico. Es un claro chiste. Marcado obviamente por el hecho de que en medio de dos afirmaciones de para qué vamos a seguir hablando, el tipo tira una oración de 8 líneas hablando de lo que le pasa al cobarde en la emboscada y después en cómo reír, sí, vos sos un capo y yo sé que vos peleás y que peleás de frente. Y es una sobrecompensación que es completamente ridícula y evidente. Es muy evidente que Idomeneo está sobrecompensando porque se dio cuenta que Meriones se ofendió. Pero observen que la clave de todo el pasaje, la clave absoluta de todo el pasaje, está en el verso 293, en el anteúltimo de la frase. No sea que al caso alguno insolentemente se indigne. El estaotes, ¿no? Estaotes, parados, me putis hiperfialos nemesese. Y ahí está la palabrita fundamental, nemesese, que es de la misma raíz, el verbo derivado de la misma raíz de némesis, que es la indignación de la que hablábamos en la primera clase. ¿Y por qué es fundamental? Porque todo este pasaje, que es indiscutiblemente cómico, es un pasaje que juega justamente con el problema de la indignación y de la eidos, de la némesis y de la eidos, que es el hecho de que tanto Meriones como Idomeneo se sienten ofendidos porque perciben que el otro los mira sin respetarlo adecuadamente. Y el pasaje cierra diciendo, paremos de hablar de esto porque alguien nos va a ver que estamos hablando en medio de la batalla y va a decir, ¿por qué estos dos están hablando en medio de la batalla? Lo que irónicamente confirma el problema de los dos que tenían, porque realmente están perdiendo el tiempo al divino botón. Completa y absolutamente, no hay ninguna razón para que hayan perdido 10 minutos de estar hablando 10 minutos hablando de yo me la banco, yo me la banco más, no, yo me la banco. Entonces, el paso de comedia, que lo es, insisto, está construido sobre justamente un problema de los héroes, un problema de la naturaleza de la ética heroica, que es la constante preocupación por lo que otros piensan de uno. Nosotros normalmente lo enfocamos, y damos ejemplos de esto, en casos en donde esto es importante para la trama, ¿no? Digamos, Ajax no queriendo retroceder, Héctor no queriendo entrar en Troya. Pero acá, este pasaje a mí me parece muy interesante para presentarlo, porque es un pasaje en donde ese mismo tema, ese mismo aspecto está tematizado de una manera completamente distinta, que no es
bueno, la mirada de la preocupación por la mirada de otros en un buen sentido. En la idea, bueno, Héctor parado ante la muralla de Troya. Héctor parado en la muralla de Troya. Eso está muy bien. Esa es una. Y dos, esa es una preocupación que es completamente legítima. Es lo que un héroe tiene que hacer. Acá lo que tenemos es como el lado B. Es como el contrapunto de eso, que es estos tipos están tan preocupados por la mirada del otro que no hacen lo que tienen que hacer, que es salir al combate. Y lo interesante en este punto es el nivel de susceptibilidad. Porque noten cómo todo esto comienza por el simple hecho de que Idomeneo ve a Meriones llegar y ni se le ocurre una razón legítima por la cual podría estar. O mejor dicho, se le ocurren razones legítimas, pero no se le ocurre una razón más o menos sensata. Porque por un lado, lo primero que piensa es, estás herido. Cosa que puede pasar en la guerra, pero ya de por sí es un problema para un guerrero haber sido herido. Lo segundo es, venís a traerme un mensaje, que es ridículo, digo, porque digamos, había como 200 personas que podrían haber ido a llevarle un mensaje de Idomeneo. ¿Para qué tenía que ir Meriones? Que es uno de los líderes, los cretenses, que debería estar peleando al frente. Y finalmente le tira esta sutileza de a mí no me da para estar atrás. De hecho, todavía, a mí me gusta estar en la guerra. Y después la respuesta de Meriones, que no sabemos si es voluntaria o involuntariamente es medio pasivo-agresiva. Pero medio como que da para que sea pasivo-agresiva a propósito. Si alguna lanza te queda. Ahí solamente el tono del rapsoda podría desambiguarlo. No es lo mismo decir, vengo por si alguna lanza te queda, que vengo por si alguna lanza te queda en la tienda, que es bien pasivo-agresivo. De las dos maneras funciona el pasaje y claramente depende de qué grado de humor le quiera poner Rapsoda, habría ido por un lado o por el otro. Pero hay un tema con la susceptibilidad. Y esa susceptibilidad, lo interesante es que ¿lo pregunto o no lo pregunto? Voy a preguntarlo. A ver, vamos a preguntarlo. ¿Cuál es el problema con esa susceptibilidad desde el punto de vista de la problematización ética? Si tuvieran que tirar una idea, y está bueno esto, porque eventualmente van a tener que hacer trabajo sobre esto, así que es un buen momento como para efectivamente abrir la cancha. Yo les pregunto, si lo pensamos desde el punto de vista del sistema de valores, ¿cuál es el problema con que estas personas sean tan susceptibles a la mirada del otro? ¿O cuál puede ser el problema? ¿Cuál podría haber sido un problema? O si hay un problema. O quizás ustedes digan, no, para mí no hay ningún problema. No me dejen silencio de radio. Alguien le hable. No puedo estar dejando que el video de YouTube simplemente circule, ¿sabes? Sí, en principio diría que puede empezar a quebrarse la idea de la amistad, de la alianza al interior del grupo, bueno, en este caso de los aqueos. Es decir, estas preocupaciones heroicas por la timé, por, bueno, esta cuestión más individualista, si se quiere, entra en competencia con las relaciones de grupo. Si todos son tan susceptibles, bueno, puede haber un problema. Está bien, es cierto, y efectivamente algo de eso hay, ¿no? Quizás justo en este pasaje donde estamos miembros del mismo contingente, no tanto, pero eso es un problema en términos de lo que hablábamos antes de la incompatibilidad de sistemas de valores. Pero mi pregunta pasaba más a nivel abstracto. No cuál puede ser el problema para los personajes, sino cuál es el problema más de índole filosófica de la consistencia interna del sistema de valores. Emilio. Sí, yo lo pensaba un poco con esta cuestión del arete, que lo habías marcado mucho como un valor objetivo, y siento que entra un poco en contradicción si depende tanto de la mirada del otro, quizás es un poco más subjetivo, un poco más parecido a lo de la timé, y nada, quizás entra en choque esas cuestiones. Bien, y en la misma dirección que lo de Sandra, es cierto, hay un proceso de conflicto del sistema de valores en esto, en la idea de que, digamos, si la arete es un valor objetivo, ¿cómo puede ser que
se discuta sobre la calidad y sobre todo, y acá es importante que sean Idomeneo y Meriones, que son dos miembros del mismo contingente. Si hay dos personas que se conocen en ese ejército, son Idomeneo y Meriones. Entonces, hay un problema de, digamos, cómo efectivamente podemos afirmar que esto es un sistema, que la calidad de un guerrero está definida de manera completa y definitiva, si dos personas que se conocen tanto pueden sinceramente dudar respecto a lo que el otro piensa de su propia calidad como guerrero. Digamos, y ahí entraría en conflicto, hay un sistema de valores en el Aidos y la Némesis, el problema de la mirada del otro, con un sistema de valores que supuestamente es objetivo, que es lo que hablábamos un poco de más el conflicto entre la timé y la arete, ¿no? Como la timé es un valor distributivo, un valor que depende de lo que los otros decidan hacer. Pero lo pienso todavía más internamente al sistema de Aidos, y lo que implica el sistema de Aidos a los fines de la conducta. Y lo voy a decir. A menos que alguien quiera levantarla, que alguien tenga una cosa que quiera decir definitivamente y no quiera esperar que yo diga algo. Lo digo. Observen, y esto es un lindo ejemplo, que no hay absolutamente nada acá que contradiga el sistema de valores. El problema de esta escena es que no es inconsistente. Esta es la conducta que debe tener un guerrero preocupado por la mirada de los demás, que es, si otro te sugiere que no tiene suficiente respeto por uno, decir, pará, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Yo soy un buen guerrero, no necesito, ¿por qué me venís a decir que soy un mal guerrero? Normalmente esperaríamos que eso generara escenas como la de Agamenón y Diomedes en el canto 4, o la que hablábamos en el canto 17 entre Glauco y Héctor. ¿Por qué me venís a acusar de ser un mal guerrero de alguien que no está peleando cuando yo estoy peleando? Pero acá, el giro cómico de esta misma escena, en una situación completamente ridícula, es el mismo sistema de valores. Es lo mismo. No es que hay algo distinto, no es que hay algo objetivamente diferente acá. Las circunstancias son distintas en términos de que, digamos, acá no estamos en la guerra, pero tampoco estábamos en la guerra en la epipólesis, con lo cual es igualmente ridículo el epipólesis con Agamenón y Diomedes, y esa discusión es completamente seria. No hay ninguna transgresión acá del sistema de valores. Y si bien hay un grado de incompatibilidad en la timé, con el problema de la timé y la arete, no es un grado de incompatibilidad que no esté en cualquier otro lado. Lo que pasa acá es, estas personas, preocupadas constantemente por la mirada de los otros, están preocupadas constantemente por la mirada de los otros. Está muy bien cuando Héctor decide, no voy a entrar a Troya y voy a morir a manos de Aquiles. Y eso es como noble, heroico. Pero lo que motiva a Héctor a hacer eso es exactamente lo mismo que motiva a Meriones y a Idomeneo a ser así de mezquinos. Entonces, ¿cuál es la legitimidad de ese sistema de valores? Es buenísimo el sistema de valores, es una cosa increíble el sistema de valores que Héctor entrega su vida por lo que pasa. Pero también es un sistema de valores que genera estas mezquindades ridículas. Y entonces, digo, no hay un problema ahí en este sistema de valores, no hay un problema en este sistema de valores, no hay un problema en esta preocupación por la mirada del otro. Digo, vos no deberías salir y pelear y callarte la boca. ¿No? Y es un tema interesante, porque si vos deberías salir y pelear y callarte la boca, esta conversación no debería existir. Pero por otro lado, uno podría argumentar seriamente que si ese fuera el criterio, Héctor tendría que haber entrado a Troya, porque era el mejor de los guerreros troyanos, y no es lógico para nada que el mejor de los guerreros troyanos se haga morir estúpidamente para enfrentarse con alguien que sabe que objetivamente es mejor que él. Pero si la arete es un sistema objetivo, entonces ¿para qué Héctor va a enfrentarse con alguien que es mejor que él? La conducta lógica es huir y meterse en Troya. Y los invito a pensar ahí el problema de la escena de la huida de Héctor, ¿no? Y cómo justamente pone en juego esta cuestión de si la arete es objetiva, lo que corresponde es huir de Aquiles, pero al mismo tiempo no puedo entrar a Troya, porque no puedo entrar en Troya. Entonces, lo que lleva a Héctor a combatir con Aquiles. Pero no sería que la lógica del héroe es combatir a Aquiles, a pesar de que sepa que va a morir, huir no sería parte del arete. No. Buena pregunta. Excelente pregunta. Excelente pregunta porque es algo que yo doy por sentado y como no hicimos ninguna parte de ningún texto de huida, no lo dije. En la concepción homérica, huir es lo que tenés que hacer.
es exactamente al revés de como nosotros lo pensaríamos. Si vos vos no te tenés que enfrentar a alguien que es mejor que vos. Punto. Enfrentarte con alguien que es mejor que vos no es ser noble, es ser estúpido. Así, pero así como se los digo, completa y absolutamente. No es un problema, no es qué grosso que soy, porque yo voy a morir por la patria. No, es ser estúpido. Punto. Digo, ya está. Donde vos te podés tener que enfrentar con... Bueno, hay un problema donde efectivamente, ¿cómo saber que es mejor que vos? Digo, el caso de Glauco y Diomedes es un caso interesante, porque Glauco y Diomedes no se habían enfrentado y en teoría son dos guerreros importantes. Entonces, uno ahí podría pensar, Glauco tendría que haber salido corriendo. Y parte del problema, yo lo mencioné, pero digamos, parte del problema que tenemos que entender es que Glauco, si Glauco sabía que Diomedes era mejor que él, lo que Glauco tendría que haber hecho es salir corriendo, no tendría que haberse enfrentado en un duelo con Diomedes. Los guerreros se enfrentan, cuando los dos guerreros homéricos se enfrentan en duelos, no es porque uno alcanza al otro, es porque deciden salir a luchar uno con el otro. Si no, los guerreros homéricos matan a los que están huyendo y punto. Entonces, la conducta correcta es salir corriendo cuando vos te enfrentás con alguien cuando ves que viene a enfrentarse con vos a alguien que es mejor que vos. El problema es que eso choca con otros sistemas de valores. Por ejemplo, en el caso de Paris y Menelao, cuando Paris sale a desafiar a los aqueos, así canchereándola, y sale Menelao a luchar con él, Paris retrocede. En ese escenario, Paris no debería haber retrocedido por dos razones. Una, él es el que establece el desafío, y si vos estableces el desafío, la tenés que bancar. Y dos, y mucho más importante, son Paris y Menelao. Digo, Paris no tiene no tiene una autoridad moral muy grande para decir no voy a luchar con Menelao. Y eso es lo que Héctor le dice. O sea, si vos sabés que ese tipo es mejor que vos, no le tendrías que haber robado la esposa. Es como un punto básico. O sea, si sabías que no le ibas a poder ganar a Menelao cuando Menelao viene a pelear con vos, bancátela. Es como si vas a chamullar a la novia de alguien, lo mínimo que tenés que saber es que te podés cagar a trompado con ese tipo. Es como la mínima. Si después te asuntan, bueno, bancátela, macho. ¿Qué te voy a decir? Qué horror. Eso fue horrible, ¿no? Póngale que fue horrible. Pero la imagen es bastante transparente. Además es una cultura machista, así que funciona. Entonces, no. La pregunta es muy buena y yo entiendo, no es que es algo automáticamente que nosotros tengamos que saber, pero en la cultura homérica y en el pensamiento de los guerreros homéricos, huir es lo que corresponde. Es lo que debe hacer un guerrero para preservarse. Y de hecho, eso es lo que le dicen Príamo y Hécaro a Príamo, a Héctor. O sea, no te pelees con este tipo. No tiene ningún sentido que te pelees con este tipo. Te va a matar. ¿Y para qué? Tú sabés que te va a matar. Y Héctor sabe que lo va a matar y por eso sale corriendo. Porque eso es lo que tenés que hacer. Y es una conducta que forma parte de una cuestión que es muy propia de los personajes homéricos, que es una conducta realista. Es lo que pasa en la guerra. Digo, es lo que pasa con la gente real. Los soldados reales no... Normalmente, digo, en circunstancias excepcionales sí, pero normalmente cuando no hay ninguna circunstancia excepcional, no se dejan matar estúpidamente porque me voy a hacer el héroe. Digo, a menos que sean americanos. Pero más allá del chiste. No, incluso los americanos. Los soldados, cuando ven que la situación es mala, salen y se van media vuelta y corren. Y eso es una conducta normal en la guerra. Es lo que tiene que hacer un soldado porque es más importante vivir que... Pues, mirá cómo me la banqué. Pero es que seas un espartano en las Termópilas, en donde, digo, pelear un día más era lo que tenían que hacer. O un japonés en toda la guerra del Pacífico. En donde, sí, básicamente era decir, le hacía como, retrasabas 14 segundos el avance norteamericano, eras un héroe. Pero en la conducta normal de los guerreros homéricos, la expectativa es que vos no te enfrentes con alguien que es mejor que vos. Porque sabés que es mejor que vos. Y entonces, ¿para qué te vas a enfrentar con él? Y ahí es donde entra, por eso la pregunta viene muy bien para este problema de la arete objetiva. Si la arete es objetiva, ¿dónde se demuestra esa objetividad? Digamos, si todos sabemos quiénes son los mejores guerreros y quiénes son los peores guerreros, ¿para qué pelean? Es como digamos, juega un equipo de la A con un equipo de la primera D. ¿Para qué juegan? Digo, sabemos quién va a ganar.
Por supuesto, el fútbol es otra cosa, pero justamente, ¿no? Ahí está, fíjese cómo el ejemplo funciona muy bien para pensarlo así. En la ART, nosotros sabemos quién va a ganar ese partido, pero en la práctica no. Y entonces, ¿quién es realmente mejor? Guárdense eso porque es básicamente todo lo que tengo para decir del canto 23. Acabo de dar la clase del canto 23 en 14 segundos. Como el soldado japonés, 14 segundos. Entonces, como les digo, si la ART es lo que importa, entonces ¿por qué Héctor no tendría simplemente que entrar en Troya y pelear al día siguiente? Como dice Andrómaca, desde la seguridad de la muralla. Pero hay otro sistema de valores, que es el de la I2, y ese es el que lo obliga a quedarse afuera. Ahora, el AI2 es también lo que lleva a esta discusión entre Idomeneo y Meriones, que es completamente mezquina y ridícula y los retrasa de estar luchando. Entonces, no es solo la incompatibilidad del sistema no es solo la incompatibilidad entre los sistemas de valores el problema. Los propios sistemas de valores internamente son inconsistentes. Y esto es lo mismo que hablábamos del sistema de la Arete y la Timé. Lo veíamos con Aquiles. Digo, el propio sistema de la Arete y la Timé es inconsistente. Porque si la Arete de un guerrero debe manifestarse en el latimé que ese guerrero recibe, ¿qué pasa cuando un guerrero no recibe el latimé que merece? Digo, acá el sistema de valores no funciona. Y vamos a ver, en el canto 23 en particular, no, mentira, lo vamos a ver ahora en un rato, que incluso el propio sistema del arete es incompatible consigo mismo. Bueno, más o menos. Quizás en el canto 23 lo vamos a ver más, pero acá vamos a ver en un rato vamos a ver algo parecido. El propio sistema del arete, digamos, simplemente tener una escala de excelencia objetiva es incompatible consigo mismo. Entonces, acá hay una cuestión que es la forma en que juzgamos la conducta, la forma en que los personajes juzgan la conducta, su propia conducta y la de los demás, es una forma que genera resultados que uno no querría que genere. En este caso, unos resultados muy divertidos, en la conversación de Meriones y Domeneo, pero en otros no tanto. Bien, ¿alguna pregunta sobre este episodio? Perdón, Natalia, no sé si quedé como que te lo respondí así muy contundentemente lo que me dijiste y no, quizás. Sí, creo que sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué, si decís que huir es parte de la arete guerrera, por qué Héctor no huyó? Pero Héctor sí huyó. Huyó mucho, huyó como 3 veces alrededor de Troya. Claro. Huyó un montón, salió como 50 versos huyó esto. Ah, la de 3 veces no la tenía. Claro, Héctor de hecho huye. El problema es que no entra en Troya. Que bueno, habría sido. El problema es este: Héctor huye, pero no se salva. No, eso sí, pero bueno, ¿por qué no estaría entrando a Troya? Y pues, ahí está la pregunta. ¿Por qué no entra a Troya? Porque la vergüenza, porque la vergüenza y la culpa por haber cometido un error antes. Entonces, es la mirada de los otros y la internalización de la mirada de los otros lo que no le permite entrar a Troya, porque sabe que él es responsable del desastre que vivió el ejército troyano. Claro. Y esa responsabilidad está en el hecho de que él dijo varias veces: yo voy a pelearme con Aquiles, quédense tranquilos. Entonces ahora no le queda otra que pelearse con Aquiles. Es un poco lo que él le había dicho a Paris al principio. Andá y peleate con Menelao porque le robaste a la esposa. Digo, se supone que si le robaste a la esposa, lo mínimo que tenés que hacer es demostrar que tenías con qué robarle a la esposa. Pero el problema es que eso es incompatible con el hecho de que pasó durante muchos años en la guerra, que es que Héctor sabe que no le puede ganar a Aquiles. Nunca podría ganarle a Aquiles. Entonces, es inútil salir a pelear con Aquiles. Pero, ahí está. Santa, sí. Me preguntaba respecto de
ese episodio que mencionamos como una reivindicación por parte de Héctor al comienzo de la clase, pensaba si no se puede pensar también como una compensación. Justamente su vida a cambio de todas las que se perdieron por sus decisiones, digamos. Más que nada porque el tema de las compensaciones atraviesa todo el poema, ¿no? En diferentes lugares, por diferentes razones, pero está siempre presente. Yo te diría que depende de qué perspectiva lo mires. O sea, sí, quizás uno podría pensarlo de esa manera, pero no es lo que Príamo y Hécabe, por ejemplo, le dicen cuando le hablan desde la muralla, ¿no? Entonces es difícil, porque por otro lado, digamos, vos podrías pensarlo en términos de la venganza, digamos, muy estándar en el combate homérico que, digamos, matar a la persona que mató a alguien por el que vos te preocupabas. Y el tema es que en ese escenario el que mató a alguien por el que Héctor se preocupaba es Héctor. Claro. Digamos, él está vengando, su muerte es una forma de vengarse de sí mismo. Claro. Entonces, sí, más que nada, quizá motivada por esta idea de vergüenza, ¿no? Quizá vergüenza en ese sentido, no tanto por la mirada de los otros, porque los otros se van a burlar de mí o algo por el estilo, sino una compensación que justamente venga a restaurar ese respeto que los otros le pueden demostrar a Héctor, aunque eso implique que la ciudad va a caer, etcétera, ¿no? Sí, es que yo diría sí, pero vos fíjate que ahí vos lo dijiste en esa última frase. Digamos, eso implica que Troya va a caer. Y entonces ahí yo te preguntaría, ¿tiene sentido realmente que Héctor, cuya única motivación en la vida en este momento es salvar a Troya de su familia, se sacrifique sabiendo que eso va a implicar la muerte, la caída de Troya y la de toda su familia? Sí, la contradicción se mantiene, sí. Te diría que no solo se mantiene, se agrava muchísimo. Pero me parece que, digamos, ahí te hacen el clavo, que es la conducta de Héctor, de una forma o de otra, termina mal. Y uno puede ver eso como un problema trágico, como una consecuencia trágica del hecho de que es un héroe trágico, porque es lo que es Héctor es un héroe trágico. Pero por otro lado, y no de manera, bajo ningún concepto de forma incompatible con esto, hay un problema ahí filosófico, un problema ético, hay un problema de conducta, de cómo se toma una decisión, cómo se decide una conducta correcta. Y la pregunta, digamos, ¿está bien lo que hizo Héctor? ¿Está bien que Héctor se haya quedado para luchar con Aquiles? Y si está bien lo que hizo Héctor, bueno, digamos, ¿qué implica? ¿No? Y ahí volvemos a la escena de Meriones y de Idomeneo. Si eso está bien, esto que están haciendo Idomeneo y Meriones está bien. Y el problema es que yo me sentiría tentado a decir, bueno, sí, digamos, entiendo por qué Héctor hace esto. Pero por otro lado, no entiendo muy bien qué les pasa a estos muchachos, a Idomeneo y Meriones, que están tan susceptibles al pedo. Y, sin embargo, es el mismo sistema de valores el que los motiva. ¿Se entiende? Digamos, es el mismo esquema de valores. Podemos hablar de una cuestión de escalas, de grados, de motivaciones y de circunstancias. Pero ahí, digamos, ya entramos a Kant contra Hume, ¿no? Hay una ley universal que guía. El AI2 es un principio universal, hay que verlo caso por caso. Y Platón y Aristóteles, estamos en la misma, para mí no están en el siglo XVIII, queremos en el siglo IV. Pero es justamente esa cuestión de problematización. Sí, Natalia. Ay, perdón. Estarían defendiendo su honor con argumentos, mientras que Héctor estaría defendiendo, por alguna manera, su honor con las armas. O sea, sí y no, porque en realidad Héctor no está defendiendo su honor con. Ella sabe que muere, digo, no es que. Ya lo perdió. El honor no lo va a obtener ganándole a Aquiles, porque no le va a ganar a Aquiles, y él sabe que no le va a ganar a Aquiles.
Digamos, la defensa del honor de Héctor es no entrar a Troya. Punto, digo. Después ya la muerte, ya está, va a morir, se acabó. Yo te diría que la idea de defender el honor con las armas es una idea de la escala del arete, no una idea de la escala del AI2. Claro. De decir, vos crees que yo no soy bueno, es Diomedes saliendo a luchar. Es decir, vos me acabas de decir que no soy muy bueno, mirá cómo mato troyanos. O lo mismo con Héctor en el canto 17, ¿no? Entonces, fíjense como todo el tiempo da vueltas sobre lo mismo. No estoy diciendo que hay una respuesta, o que yo tengo la respuesta, o ni siquiera que el enfoque que estoy dándoles es el único o el correcto. Pero fíjense que el problema existe. Y existe en la forma en que los personajes se comportan y en cómo están caracterizados, y que existe mucho más allá de un pasaje específico. Está tematizado muchas veces. Si les parece, vamos a avanzar un poco para no... Sí, sí. Dejo más preguntas para después, más adelante, guárdenselas, porque me gustaría ver los dos pasajes, los dos textos que nos quedan, las dos partes que nos quedan, porque van a ver cómo, digamos, siguen contribuyendo a esto. Real de la cólera... Pero está bien, sí, vamos a verlo. Lo siguiente que quiero mostrar, o que las que quiero charlar, es dos episodios, dos escenitas muy chiquititas. Una es en el canto 6, Paris y el encuentro de Paris y Héctor. Y otra está en el canto 13 también, en los versos 458 469. En el primer caso estamos en la búsqueda de la escena de Troya, de Héctor en Troya. Y en esa escena, digamos, Héctor, en los versos 280-85, dice, voy a ir a buscar a Paris, porque Paris desapareció de la batalla en el canto tercero, literalmente desapareció de la batalla, se lo llevó a Afrodita. Voy a ir a buscarlo para que venga a ayudarnos a luchar, ¿no? Nadie le dice a Héctor, hace esto, él va solo. Y efectivamente va a la escena, encuentro con Paris, en los versos 313-369 tenemos esta escena. Pero cuando llega a la casa de Paris y lo ve sentado en el cuarto, mejoría más o menos arreglando las armas, lo que le dice es, condenado, no está bien que hayas acumulado esta ira en tu alma. Y hay toda una cuestión acá le sigue hablando, ¿no? Por supuesto, ¿por qué Héctor le dice a Paris que está enojado? Que está enojado Paris. ¿Por qué Héctor le dice a Paris que Paris está enojado? El mismo proceso, una situación muy parecida, la vemos en el caso de Eneas que les comento, ¿no? Estamos en el contexto de la Aristea y Idomeneo, donde estábamos recién, 206, 530 del canto 13, y más específicamente en el contexto de la lucha con Deifo. Deifo, Idomeneo y Meriones. Tienen así como un triángulo amoroso del combate en el canto 13, donde tanto Meriones como Idomeneo se combaten con Deífobo, y en este caso en particular lo que sucede es que Deífobo ve a Idomeneo y dice, solo contra Idomeneo no. Entonces, en los versos 400, estos son 402, 457, en los versos específicamente 458 y 469, Deífobo decide que va a ir a buscar a alguien que lo ayude y lo encuentra a Eneas, lo encuentra al final de la turba, parado, pues estaba siempre encolerizado con el divino Príamo, porque claro, a él que era noble, no lo honraba nada entre los varones. Y eso no lo dice, como ven, lo dice el narrador. Es el propio narrador que nos dice que Eneas, como estaba enojado con Príamo, no luchaba. Y acá el gran tema que tenemos en los dos casos es que este tema de la ira viene de la nada, viene de ningún lado. De repente, esta gente está enojada. Y en ambos casos es problemático desde el punto de vista de, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué están enojados? Lo primero que tenemos que ver en este caso en particular es que estamos ante un tema tradicional. Lo mencionamos creo que también en algún momento, el problema de la ira, sí, lo mencionamos, del héroe encolerizado, ¿no? Y lo veíamos con Meleagro en el canto 9 y por supuesto con Aquiles, ¿no? Es el héroe encolerizado que por razones X decide alejarse de la guerra. Y algo de eso hay acá seguro, particularmente en el caso de Eneas.
Algo de eso hay acá seguro. Pero, ¿por qué? De repente. En el caso de Eneas, un poco del efecto lo podemos ver en la reacción. Deífobo le dice, acaban de matar a Alcato, que era el cuñado de Eneas, pero además el cuñado era quien lo crió. Hay un tema con la crianza de Eneas que es una cuestión, toda una discusión de quién crió a Eneas, porque parece que a Eneas lo termina criando la hermana mayor, porque la madre era Afrodita, y Afrodita no estaba como para andar criando, dándole la teta a bebés, así que se lo entrega a la hermana mayor de Eneas, y hay todo un tema con Anquises, que parece estar muerto, pero no sabemos. En algunas versiones del mito está muerto. No importa, me estoy yendo totalmente por las ramas porque esta parte me divierte. Todas estas telenovelas del mito griego me divierten. Pero bueno, este Alcato era el esposo de la hermana de Eneas y que lo crió, o sea, que es casi como un padre. Y Eneas no dice nada y básicamente se le conmociona el ánimo en el pecho y marcha hacia Eumeneo importándole solo la guerra. Me apto el emoio memelos, literalmente. Entonces, observen que tenemos casi una pequeña tragedia. Muy Aquiles, muy de Aquiles. Porque Eneas está lejos de la batalla porque está enojado con Príamo. Porque no lo honran suficientemente. Como Eneas está lejos de la batalla, Idomeneo puede matar a Alcato, que por supuesto debería ser parte del equipo de Eneas, ¿no? Porque era el cuñado. Y cuando se entera que Alcato muere, Eneas sale al combate. Y efectivamente lo que pasa enseguida es que termina alejando a Idomeneo. Idomeneo termina alejándose porque no se anima a luchar solo con Eneas y Deifo, bueno, básicamente lo mismo de siempre. Pero lo importante acá es como vemos, fíjense que es básicamente una historia de Aquiles hiper comprimida. Que puede estar incluida acá en el canto 13 significativamente porque estamos medio en el punto clave de la historia de Aquiles. En el canto 11 salió Patroclo, en el canto 15 va a volver a aparecer Patroclo y en el canto 16 va a morir. Entonces, una de las interpretaciones, creo que es la de Ernie, es justamente que lo que tenemos acá es una micro historia de Aquiles como para recordar la trama general del poema. Hasta ahí todo bien, no hay grandes problemas, tenemos la problematización de la timé y todo, pero no es tan significativo como el caso de Paris. Porque el caso de Paris obviamente es imposible, es incompatible por completo con esto. Digamos. Acá a Paris no hay nadie que no lo haya honrado. Vamos a hablar. Hay mucha gente que no lo honró, pero estaba completamente justificado en ese no honrarlo a Paris. Digo, Paris no hizo nada para ganarse ninguna honra. Por lo cual es de especial interés para nosotros qué es lo que Paris responde a su hermanito cuando... estoy en el canto, perdón. Cuando lo puso. Y la respuesta de Paris es, Héctor, en verdad me regañás como es justo y en justa medida. Por eso te diré y vos prestá atención y escuchá. Yo, por cierto, no tanto por la ira ni la indignación de los troyanos estaba sentado en el tálamo, sino que quería entregarme al dolor. Y ahora, convenciéndome con suaves palabras, mi esposa me impulsaba hacia la guerra y también a mí mismo me parece que eso es lo más deseable. La victoria va cambiando de varones. Así que vamos, y punto, ¿no? Y le dice, quédate y vamos, esperame a que le ponga las armas, o si no anda y yo te alcanzo. Eso es también todo un tema, pero no nos vamos a meter. ¿Qué es lo interesante de la respuesta de Paris? Observen que lo primero que tenemos que entender es que acá hay un problema de ambigüedad esencial al texto, que es, Paris le responde no tanto por la ira ni la indignación de los troyanos. Y lo que no queda para nada claro en esa frase es si la ira y la indignación de los troyanos es la que Paris tiene contra los troyanos, que es lo que Héctor acaba de decir, o la que los troyanos tienen con Paris, que es lo que cualquiera de nosotros esperaría. Entonces, acá tenemos un problema bastante claro, que es, entendemos por qué los troyanos estarían enojados con Paris,
Y ese enojo es un enojo de la orden de la I2, de la némesis, como el propio Paris dice, que es lo que hizo Paris es vergonzoso. Lo que hizo un montón, mucho de lo que hizo Paris es vergonzoso. Pero el tema del héroe tradicional no es sobre la I2, es sobre la Timé. Y ese enojo de Paris, que es sobre la Timé, es también problemático. Porque, ¿por qué lo honrarían los troyanos si perdió contra Menelao? Y la respuesta que da Paris es: la victoria va cambiando de varones. Nike, Pamei, Betayandras. Y eso es muy importante, porque no debería ser cierto. Menelao debería siempre ser mejor que Paris, porque se supone que así funcionan las cosas. Si la victoria va cambiando de varones, entonces la arete no es algo objetivo. Y a esto se le añade una segunda capa de problematicidad, que es: ¿de dónde proviene este dolor de Paris? Y yo me atrevería a decir que hay un problema de Timé acá. Pero es, curiosamente, el problema exactamente inverso al problema del tema tradicional del héroe enojado. Esto es como tan especulativo que ni siquiera lo puse en el comentario. Normalmente el héroe se enoja porque no lo honran lo suficiente. Yo lucho un montón y nadie me da la honra que merezco. Pero la situación de Paris es al revés. Paris debería estar muerto. Y Paris sabe que debería estar muerto, porque perdió la lucha contra Menelao. Pero Paris no está muerto. Entonces, en términos de su arete y de su time, Paris existe en un limbo, que es: ¿qué hago? ¿Qué se supone que hago ahora? No puedo salir al combate, porque ya perdí, ya está. Pero tampoco estoy muerto. Y noten cómo esa situación es exactamente la misma situación que tenemos con Aquiles. Y de repente el tema del héroe enojado, en esa idea de por qué Paris parece como un análogo del héroe enojado, mira, esto es un análogo del héroe enojado no es tan absurdo, porque es muy parecida la situación. Aquiles es el mejor, pero no está en el combate. Está como muerto, como hablábamos el miércoles. Está como muerto, porque como protesilao. No está en el combate, pero tampoco no está, no está completamente herido. Digamos, es una situación que no es como la de Protesilao, que sí está muerto. Es una situación en donde no está ni muerto ni vivo. Y lo mismo pasa con Paris. No está ni muerto ni vivo. Perdió el combate con Menelao, pero no está muerto, que es lo que debería haber pasado cuando perdió el combate con Menelao. Y entonces, el tema de esta cuestión del tema del héroe enojado tiene su lógica en el contexto de este pasaje con Paris. Y explica por qué se incorpora, por qué el poeta ha incorporado esta idea de Paris enojado. La ironía del caso es que el dolor que Paris siente es un dolor producto del hecho de que él sabe que tendría que estar muerto. Que la honra que él merece es la honra de la tumba. Y es muy loco, porque no lo dice, pero uno bien podría pensarlo: el Geras que en Paris debería haber ganado es el Geras Tanompton. Es que lo enterraron. La ironía del caso es que todo el episodio del Canto 3 empieza con Héctor diciéndole: si tuvieras dignidad, si los troyanos tuvieran dignidad, ya te hubieran enterrado. Y eso es lo que Paris tendría que tener. Tendría que estar enterrado. Y eso ya habría acabado con la guerra. Pero el problema acá es que la realidad no responde a los principios de la ética, ni al sistema de valores. Afrodita va a proteger a Paris. Y Afrodita, que no es una diosa de la guerra,
es la que destruye lo que debería haber sido el resultado natural de la guerra. Y voy a parar acá porque si no, no voy a llegar a lo último. ¿Alguna pregunta? Este es complicado. Yo sé que este es bastante enredado. ¿No? Me tienen que tener un poco de fe en este análisis. Pero bueno, con esto tengan de fe, ¿qué quiere que les diga? Y si no, no me hagan caso y escriban su trabajo sobre por qué estoy equivocado en esto. Eso estaría buenísimo. Bueno. Vamos a pasar a la última parte de esta clase, que es probablemente la más divertida de todas. No divertida como graciosa, como el caso de María Diomedes, pero sí en algunos sentidos más interesante. Sobre todo porque es como el momento en donde yo voy a poder referir a la gente que me mira con cara de por qué odio a Elena. Voy a decir, bueno, mirá estos últimos 20 minutos de esta clase, de este video de YouTube, y vas a enterarte de por qué odio a Elena. Así que esto viene a ser como la sección. El título de este segmento es ¿Por qué odio a Elena? Porque lo que vamos a analizar en esta última parte de la clase es las trayectorias de Helena y Andrómaca en Ilíada. Y cómo son caracterizadas estas mujeres. Dos mujeres que son esposas de dos guerreros troyanos, de dos importantes guerreros troyanos, y medio como que eso es lo único que comparte. El único punto de contacto entre Andrómaca y Helena es ese. Y vamos a empezar estudiando primero la caracterización de Helena en el poema y después la caracterización de Andrómaca. Y después vamos a ver un par de cositas más. Y para la caracterización de Helena vamos a concentrarnos en dos aspectos. Helena aparece 3 veces en el libro. Aparece en el canto tercero en la Antijoscopía, aparece en el canto sexto en la escena que acabamos de ver de Paris y Héctor, y aparece en el canto 24 en los funerales de Héctor. Específicamente en el canto tercero, un tema central, en realidad dije 3, son 4 veces, porque el canto tercero vuelve a aparecer después del duelo. O sea que son 4 apariciones. En el canto tercero tiene 2. Una en la Tejoscopía y otra después del duelo. Lo que pasa es que hay una continuidad, y por eso muchas veces como que uno se olvida. Decía, el problema que vamos a ver es el primer problema es la problema de la culpa de Helena. Y este como el problema ético. En un seminario de poesía, de ética homérica tenés que hablar de la culpa de Helena. Bueno, no vamos a hablar del tema de la culpa de Helena porque la verdad que me parece bastante pavote, sobre todo porque ya lo hizo Borgias. No, sobre todo porque lo que me interesa es ver cómo el poema plantea el tema de la culpa de Helena. Y acá lo interesante es cómo esa culpabilidad es completa y absolutamente diferente dependiendo de la perspectiva que uno adopte. Si nosotros vamos a la perspectiva, por ejemplo, de los guerreros de los guerreros homéricos, Helena es básicamente nada. Es completamente inocente y más significativo que eso es esencialmente un objeto que Paris se llevó de Esparta. La idea de que Helena tiene alguna culpa es básicamente incompatible, voy a centrar ahora sí porque voy a estar analizando el texto, es esencialmente incompatible con la forma en que es caracterizada por la mayor parte de los guerreros, que simplemente hablan de Helena como algo que uno se lleva de un lado para el otro. Y esta es la misma perspectiva que nosotros vemos en el canto tercero, en la manera en que Helena aparece sobre la torre al inicio de la escena de Tejoscopía, cuando la ven los ancianos, ¿no? Los ancianos la ven y dicen: no es censurable que los troyanos y los aqueos de buenas grebas por mucho tiempo padezcan dolores en torno a tal mujer. Se asemeja terriblemente en su rostro a las diosas inmortales, pero aún así, incluso siendo tal, que regresen las naves y no deje detrás desdichas para nosotros y nuestros hijos. Básicamente, digamos, ahí hay un grado de ambigüedad en torno a la percepción de la culpa, pero básicamente es medio como que es muy bonita
pero que se la lleven. Y hay un proceso de objetificación. ¿Objetificación? Sí, creo que sí, creo que lo dije bien. Del personaje. Pero inmediatamente tenemos el discurso de Príamo dándole la bienvenida. Y lo que Príamo dice cuando le da la bienvenida es: aquí, querida hija, siéntate viniendo junto a mí para que veas a tu primer esposo, a tus parientes y a tus amigos. En absoluto para mí eres culpable. Los dioses para mí son los culpables que precipitaron contra mí la guerra de muchas lágrimas de los aqueos. Y Príamo es el primero y en buena medida el único en el poema que explicita el problema de la culpa de Helena. Y la manera en que lo explicita es decirle: vos no tenés la culpa lo tienen los dioses. Y es muy elegante que Príamo diga esto, porque si Helena tiene la culpa y no los dioses, Paris también tiene la culpa y no los dioses. Y Príamo no quiere que Paris tenga la culpa, porque es su hijo. Y hay más detalles. Pero hay un detalle que es absolutamente fundamental en cómo Príamo dice esto, que es: a vos te mandaron los dioses, para castigarme a mí. Y guárdense eso, porque eso va a volverse importante enseguida. Tenemos una tercera perspectiva, y esta es muy sutil, un poquito antes, cuando Iris, la diosa Iris, llega a Troya a buscar a Helena para que vaya a la muralla. En esa escena, un poquito antes, como decía, tenemos en los versos 125, 128, la descripción de la escena cuando Iris llega. Y la encontró en el palacio, la encontró por supuesto Helena, y ella una gran tela tejía, doble purpúrea, y esparcía en esta muchos certámenes de los troyanos domadores de caballos y los aqueos vestidos de bronce, que a causa de ella padecían bajo las palmas de Ares. Ahora, por supuesto, podríamos argumentar que esta causa de ella es puramente objetivo. Pero hay una dimensión de culpabilidad en el hecho de que esto se está describiendo en la imagen que Helena está tejiendo. O sea, Helena está tejiendo gente peleándose por ella. Entonces, hay un proceso de acción de Helena acá que sugiere que a causa es la culpa. La pregunta es: ¿quién está diciendo a causa? Es el narrador. Pero lo que se está describiendo es lo que ve Iris. Con lo cual, esto es perfectamente entendible como una focalización sobre Iris, que entiende que la culpa de esta situación la tiene Helena. Y que esta perspectiva divina no es completamente gratuito, que no es una mera hipótesis absurda, lo vamos a encontrar en lo que va a decir Afrodita al final de este canto, en los versos 4.14, 4.17, cuando respondiéndole a Helena, algo que vamos a ver enseguida, dice: no me increpes terca, no sea que irritada te abandone y te desprecie tan por completo como hasta ahora te quise. Y en el medio de ambos bandos consigo un ruinoso desprecio de los troyanos y los dánaos, y vos perezcas con mal destino. Afrodita, en este discurso, está claramente implicando que lo que ha hecho es proteger a Helena. Eso es lo que ha hecho. No la ha obligado a hacer nada, solo la ha protegido. Y la razón por la que Afrodita dice esto es porque Helena acaba de decirle: ¿acaso a algún lado condenada porque anhelas embaucarme con estas cosas? Afrodita le acaba de pedir que vaya a acostarse con Paris, y la respuesta de Helena es: condenada porque anhelas embaucarme con estas cosas. ¿Acaso a algún lado más lejos entre las bien habitables ciudades me conducirás? ¿A Frigia o a la encantadora Meonia? Si alguno también allí te es querido entre los hombres meropes, porque ahora Menelao, al divino Alejandro habiendo vencido, quiere conducirme a casa a mí, a esta abominable. Y observen que en esa manera de hablar del secuestro, Helena está caracterizando a sí misma como un mero juguete de Afrodita. Como alguien que dice: vos me arrastraste hasta acá y ahora me querés arrastrar a otro lado. Yo soy completamente inocente de esta situación. De ahí la respuesta de Afrodita: no te hagas la tonta,
porque voy a dejar de protegerte como hasta ahora te vengo protegiendo. Y ustedes dirán, pobre Helena enfrentándose con una diosa. Hasta el momento en que lean, lo primero que dice Helena sobre este tema, que es cuando le responde a Príamo muchos versos más arriba, en la respuesta a la primera frase de Príamo que estábamos viendo, que está en los versos 172, me parece, 76. Respetable sos para mí, querido suegro, y tremendo. Ojalá me hubiera sido grata la cruel muerte cuando aquí seguía tu hijo, dejando el tálamo y a mis familiares, a mi queridísima hija y a las amables compañeras de mi edad. Pero esas cosas no sucedieron, por eso también me deshago llorando. Y observen, porque es realmente notable, la manera en que Helena caracteriza el rapto de Helena. Príamo acaba de decir, vos no tenés la culpa, los dioses tienen la culpa que querían castigarme. Y Helena le responde, yo seguí a tu hijo dejando el tálamo de mis familiares a mi queridísima hija y a las amables compañeras de mi edad. Yo seguí a tu hija, perdón, a tu hijo. No menciona a los dioses y encima enumera todo lo que dejó atrás. Con lo cual, no solo marca su autodeterminación en la acción, sino que además enfatiza su grado de conciencia en la autodeterminación de esa acción, que es lo opuesto exacto que le dice a Afrodita, que es vos me trajiste acá. Ahora, ustedes dirán, ¿qué corto está pasando? ¿Qué le pasa a esta mujer? Que no se termina de decidir si es una víctima de los dioses o realmente tuvo una decisión. Y la explicación de por qué está en esto está en el segundo rasgo de caracterización que vamos a estudiar, que es el violento egocentrismo de Helena. Helena solo habla de Helena. Cuando puede. A veces tiene que responder una pregunta, que es lo que hace la telejoscopía, pero aún cuando responde una pregunta en la telejoscopía, le encanta hablar de sí misma. Y hay varios pasajes para verlo, pero vamos a ver. No, vamos a ver uno solo. Vamos a ver el del canto sexto. El 3:43, cuando justamente estamos en esta escena de Paris y Héctor. Una vez que Paris le responde a Héctor, vamos a la guerra, la escena tendría que terminar ahí. Héctor no le dice nada, ¿cómo? Y Helena habla. Helena habla sin que nadie le diga nada. Y lo que Helena dice es, cuñado mío de esta perra aborrecible engendradora de males, ojalá aquel día a mí, cuando primero me parió mi madre, un mal remolino de viento me hubiera arrastrado llevándome hacia el monte o hacia el origen del estruendoso mar, donde me habría tragado el oleaje antes de que sucedieran estos hechos. Pero ya que estas cosas así malas determinaron los dioses, ojalá hubiera sido entonces esposa de un varón mejor que reconociera la indignación y la vergüenza de los hombres. Este, ya ves, ni ahora tiene la mente firme, ni más adelante la tendrá, y por eso creo cosechará su siembra. Pero vamos, ahora ven y siéntate en este taburete, cuñado, ya que especialmente a ti el esfuerzo te agobia la mente, por causa mía, de esta perra y a causa de la ceguera de Alejandro, sobre los que Zeus puso un mal destino, para que también en adelante seamos para los hombres venideros dignos de canto. Y es increíble este discurso. Es una locura total, porque es a mí me gusta decir que Helena es la mala de las telenovelas mexicanas. Es la mina que está la protagonista de la telenovela de Thalía, que es la mucamita que no tiene apenitas maquillaje como para que no se note, pero el pelo atado y está con ropa, y entra y tiene las tetas hechas como medio kilo de maquillaje en la cara, y los zapatos que son de un tacón así, que prácticamente puede cambiar una lamparita en el techo solamente estirando el brazo. Bueno, eso es Helena, es la mala de la telenovela mexicana. Héctor acaba de decirle, nos van a quemar la ciudad si no salís al combate, y ella le dice, terrible, mi situación es espantosa, sentate a tomar un tecito. Y vos, ¿qué te pasa? ¿Qué grado de desconexión de la realidad tenés que tener para decir semejante cosa? Además, que se queja de Paris, se queja de que le tocó un mal marido. Helena se queja de que me tocó un mal marido. Y vos, ¿qué
No, no te tocó un mal marido. Va a morir mucha gente por culpa tuya de que elegiste a este muchacho. Entre ellos este muchacho y el otro muchacho. Y esos quizás, y tomen nota de esto porque voy a volver, las dos personas, de las 3 personas que están ahí, 2 personas van a morir. Y ninguna de esas 2 es Elena. Esto va a volver después y va a volver importante. Entonces, cuando Elena habla, habla de Elena. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de la caracterización de Andrómaca. Y de la caracterización de Andrómaca voy a pasarlo muy de largo. Vamos a ver, vamos a hacerlo rápido. Primero, muy rápidamente, el discurso del canto sexto, acá mismo, un poco después, en 405-439, no lo vamos a ver en detalle, pero sí quiero que vean, digamos, la primera, lo que empieza diciéndole Andrómaca es, te hará perecer ese furor tuyo y no te compadeces de este niño pequeñito ni de mí, de esta miserable, que pronto viuda tuya seré, pues pronto te matarán los aqueos, arremetiendo todos, y para mí más ventajoso sería, tras perderte, hundirme en el suelo, bueno, morirme, ¿no? Y le recuerda a Héctor, y uno podría decir, bueno, Andrómaca está haciendo lo que hizo Helena. Le pide a Héctor que se quede, por ella y por su hijo, eso ya es un tema, es por ella y por su hijo. Pero le pide a Héctor que se quede para que ella no quedarse viuda. El problemita acá es lo que sigue, y lo que sigue es esta famosa frase, esta famosa secuencia en donde Helena le cuenta a Héctor, que por supuesto ya lo sabe, pero no le cuenta a la audiencia, que toda su familia se murió en esta guerra. Y termina diciendo, Héctor, para mí, vos sos padre y venerable madre y hermano, vos sos mi lozano esposo. Entonces, Andrómaca efectivamente le está diciendo, por mí no te mueras. Pero ese por mí no te mueras no es el por mí no te mueras de una Helena que dice yo abandoné a toda mi familia y a mis amigas y vine acá a Troya. Es vos sos lo único que me queda en la vida. Si vos te morís, yo ya no tengo nada. Y la cosa se pone mucho peor. Ya bastante malo de por sí, la cosa se pone mucho peor. Porque lo que agrega es... no, perdón, eso va a venir después. Y para consolidar esta perspectiva de una Helena que es una pura víctima de esta situación, Helena no vuelve a hablar en todo el episodio. Y es una cosa increíble, porque nosotros siempre hablamos del diálogo entre Héctor y Helena, y Helena dice una cosa y después no vuelve a hablar. El único que habla es Héctor. Y 2 veces más, 3 veces habla Héctor. Y Helena se queda callada. Y miren que tenía para decir Helena. A la caracterización de entonces a la caracterización de Helena, y en este punto como preocupada por su esposo legítimamente, le vamos a sumar un puchito que está en el canto 8, que es una cosa que dice Héctor muy al pasar, y que no queda muy claro por qué corto la dice, que está en 887, 180, Perdóname. 190. Elena, estabas diciendo Elena. Andrómaca, ¿no? Sí, perdón. Sí. 187 y 190. En donde Héctor les dice a sus caballos, páguenme ahora el cuidado que muchísimas veces Andrómaca, hija de Dios de corazón vigoroso, a ustedes poniéndoles antes el trigo de dulce espíritu y el vino que les mezclaba para beber junto al ánimo se los mandara, que a mí, que incluso me jacto de ser su lozano esposo. Creo que me faltó el verbo principal ahora. Sí, me faltó el verbo principal. Perdón, esto está revisado. En algún lado tiene que haber un da. Páguenme ahora el cuidado que les dio Andrómaca a ustedes poniéndoles el trigo, etc. A ustedes les puso el trigo, así después lo corrijo. Pero lo importante es, observen, digamos, es casi gracioso, pero que Héctor le dice a sus caballos cuando van a salir al combate, páguenme ahora el cuidado que les dio Andrómaca, que les daba de comer a ustedes antes de darme de comer a mí, que soy el esposo. Y lo increíble es que eso caracteriza a Andrómaca, no, es una caracterización perfecta de Andrómaca. Porque, ¿por qué Andrómaca le da a los caballos de comer primero que a Héctor?
Porque los caballos son los que van a traer a Héctor vivo. O sea, darle de comer primero a los caballos es una forma de proteger a Héctor. Está tan preocupada por Héctor que ni siquiera le da de comer. Le da de comer a los caballos para que lo traigan de vuelta. Entonces, y lo vamos a cerrar. Y el último pasaje que vamos a ver antes de la del canto 24 es obviamente el discurso, es el canto 22. Y lo voy a pasar volando. Porque, qué es lo que aparece de Helena del canto 22? Helena vuelve. ¡Ay, Dios! Andrómaca, 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 Andrómaca. Andrómaca en el canto 22 aparece cuando Héctor ya está muerto. Y lo increíble es lo que aparece haciendo cuando Héctor ya está muerto. Esto es en los versos a partir del verso 437. Héctor no solo ya está muerto, ya fueron los discursos de Hécabe y el discurso de Príamo. O sea, ya tuvimos discursos de gente llorando a Héctor muerto. Y entonces, y aún no se había enterado la esposa de Héctor, dice el poeta. Y yo quiero que sepan algo que creo, yo no sé si me había dado cuenta. Puede ser que esté el comentario, ya fue hace tanto que no. Sí, está. No se dice el nombre de Andrómaca en toda la escena. Y eso puede parecer una tontería, pero observen que es un borramiento total de la identidad. Con Héctor muerto, Andrómaca ya no tiene nombre. Es la esposa de Héctor. Pues ninguno, yendo como verás mensajero, le dio el mensaje. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Andrómaca? Andrómaca estaba haciendo dos cosas. Una es tejer, que es la tarea de una mujer, que es lo mismo que está haciendo Helena del canto tercero, pero no nos detengamos en eso porque estaríamos toda la noche. Y lo segundo, y esto es francamente una patada en el estómago, es mandarle a las criadas que le preparen un baño a Héctor para que se lave cuando vuelva. Que es trágico por partida triple. Y no exagero. Es trágico porque ese baño es un baño que Héctor nunca se va a poder dar, porque muere, que tendría que ser el baño del cadáver de Héctor, pero que ese baño tampoco va a poder dárselo el cadáver de Héctor, porque ese cadáver lo tiene Aquiles. La pasa mal Andrómaca en Ilíada. La pasa mal después también. Pero es importante que la pase mal por cosas que se van a hacer obvias. Y cuando se entere, digamos, escucha los gritos, sale y lo ve, vamos a poco par, el discurso fúnebre de Andrómaca, este discurso que da Andrómaca cuando lo ve a Héctor siendo arrastrado, es un discurso en donde lo primero que dice es: Héctor, tu destino y el mío son iguales. Lo que contribuye, lo que combinado con el borramiento de la identidad de Andrómaca en todo este pasaje, realmente contribuye a la idea que los dos, que Héctor y Andrómaca, han muerto con la muerte de Héctor. Y el grueso de lo que queda del discurso, casi la totalidad, es: y ahora Astianacte va a estar huérfano y no tiene a nadie que lo proteja. Inmediatamente Andrómaca empieza a pensar en el hijo. Y es la primera y principal preocupación que tiene. No dice: yo, qué desgraciada que soy, que ahora me quedé viuda. Es: vos y yo nacimos con el mismo destino y ahora Astianacte va a pasarla mal, va a pasar la vida de un huérfano. Y lo dice muy largo eso, no lo puedo reproducir porque estaríamos acá hasta las 11 de la noche. Bueno, estaríamos un poquito más, pero no quiero llegar a la parte importante. Y el cierre de este discurso, después de seguir hablando un montón de Astianacte, es: a vos te van a consumir los gusanos en las naves, mientras tenés ropa barba, tenés una ropa espectacular en los palacios esperándote. Así que por lo menos voy a quemar los vestidos, porque a vos ya no te sirven para nada. Es bruto. La parte de Andrómaca en Ilíada es bruta. Ahora,
tenemos estos dos procesos de caracterización de Helena por un lado y de Andrómaca por el otro. Y lo interesante que vamos a tener es que estos dos personajes se encuentran en el funeral de Héctor. Y los dos dan un último discurso. El discurso de Andrómaca, que es el primero de todos, en el funeral de Héctor, en 723-746, esencialmente reproduce el mismo esquema que tenemos en este discurso del canto 22. Te moriste y ahora este chico y se pone a hablar de Estanacte. Y se pone a hablar de Estanacte, habla un poco de ella en términos de como una de las cautivas troyanas, que efectivamente es lo que va a pasar, y acá hay una dimensión del anuncio, y por supuesto, no me estoy deteniendo en esto, pero bueno, cada mención de Astenacte tiene la ironía trágica de que Astenacte va a estar muerto, digo, no va a ser un huérfano, o sea, Andrómaca se puede quedar tranquila, lo van a revolear desde la muralla y le van a estrolar el cráneo contra la tierra. Así que... y el cierre del discurso para mí es especialmente impactante, es brutalmente impactante. Héctor, por eso también el pueblo lo llora en la ciudad, ¿no? Digamos, la gente va a decir vos sos mejor que tu padre y... perdón, y alguien lo va a matar. Y alguien va a matar a este chico vengándose de toda la gente que mató a Héctor. Esa es la preocupación de Andrómaca. Y lo va a matar porque era un muy buen guerrero y por eso también el pueblo lo llora en la ciudad. Y un maldito pesar y lamento pusiste en tus padres, Héctor, y a mí en especial me habrás dejado ruinosos dolores. Pues no me acercaste tus manos desde el lecho al morir, ni me dijiste ninguna perdurable palabra que por siempre recordaría por las noches y los días vertiendo lágrimas. Y noten el nivel de brutalidad de lo que está diciendo. No es lo terrible es que moriste, porque ese es el dolor que pusiste en tus padres. En especial a mí me dejaste mal, porque ni siquiera te moriste al lado mío, para el que yo recuerde lo último que tenías para decirme. Eso es lo que Andrómaca dice en los funerales de Héctor. Lo que Helena dice en los funerales de Héctor es esto. Héctor, en mi ánimo por mucho el más querido de todos mis cuñados. Ya empezamos mal. Sin duda, es mi esposo el deiforme Alejandro, que me condujo a Troya. Ojalá se hubiera muerto antes. Pues ya ahora este es para mí el 20º año desde que vine aquí y abandoné mi patria, pero de ti nunca escuché una palabra mala ni un insulto, sino que incluso si otro me reprochaba en los palacios, alguno de mis cuñados o de mis cuñadas o mis concuñadas de bellos peplos, o mi suegra, mi suegro siempre fue benévolo como un padre, tú sin embargo lo detenías con palabras, apaciguándolo con tu amable carácter y tus amables palabras. Por eso nos lloro a la vez a vos y a mí, miserable, afligida en el corazón, pues ningún otro conmigo en la vasta Troya es ya benévolo ni querido y todos me aborrecen. Y si no odian a Helena en este momento, algo estoy haciendo mal. Ese es el último discurso de Ilíada. Ese es el último discurso de la Ilíada. En el funeral de Héctor, después de que habló la esposa y la madre, y la mina habla 10 versos, y de los 10 versos, 9 versos está hablando de sí misma. Y qué desgraciada que es mi vida. Vos eras el único que me trataba bien y ahora te moriste. La ciudad va a ser incendiada. Es el último tipo que defendía a Troya y tu preocupación es que te van a insultar. Y hasta acá, todo bien, estamos bien. Ese no es el punto. El punto del seminario sería bonito. La clase sería muy linda si dejáramos ahí, y voy a pasar por el lado porque Helena es la última que habla, porque hay una serie de discusiones. Voy a remitirlos a la nota ahí en el comentario, esa es la nota del verso 761, si tienen curiosidad. Pero les voy a dar el problema fundamental de todo esto, que es Andrómaca hizo todo bien en su vida. No solo hizo todo bien en su vida, no solo no hizo nada malo, digamos, no transgredió ninguna ley, ninguna cosa.
fue una gran esposa, una muy buena esposa. Y su destino es que le maten a su hijo, ser una cautiva y tener un hijo, tiene un hijo con Neoptólemo. Sí. Tiene un hijo con Neoptólemo. Eso está en Pseudo Apolodoro, repito, 629, y también está aludido lo de Andrómaca en Odisea 4, 561, 569. ¿Tiene otro pasaje de Odisea en algún lado que me pasé? Tenía algo para decir de Odisea. No, esa semana que viene. No, no dije nada. Helena, que era una buena esposa, tiene el destino de ser una cautiva. ¿Cuál es el destino? Perdón, Andrómaca. Andrómaca era una buena esposa de Helena. ¿Cuál es el destino de Helena? Composición tema. Díganme. Nadie sabe cuál es el destino de Helena. Vamos, mucho. Vuelve con Menelao, vuelve a Esparta. ¿Y después? I don't remember. ¿No? ¿Nadie? No me acuerdo, ¿no? Helena está destinada a vivir por siempre en los campos elíseos como esposa de Aquiles. Esto lo tienen en Pseudo Apolo. No, perdón. Eso es lo que está en Odisea, ¿no? Eso lo que acabo de decir ahora, lo tengo al revés de las referencias. El Pseudo Apolo de Andrómaca está en Pseudo Apolodoro 523 y 612, y lo de Helena está en Odisea 4, 561, 569. Ahí es donde se afirma explícitamente que Helena, en realidad en el Odisea es Helena y Menelao. En Pseudo Apolodoro es Helena y Aquiles. En el Odisea, pero en última instancia en los dos casos es Helena, se afirma que como hija de Zeus, en el caso de Odisea es como cuñado, como nuero de Zeus, yerno de Zeus, examinado por el principio se sostiene, el destino de Helena es vivir por siempre en los campos elíseos, que es como la zona VIP del Hades. Es lo más cercano a la concepción del paraíso que tienen los griegos. Sí, tenía presente lo de Menelao, pero no lo de Helena. Menelao va porque es el esposo de Helena, con lo cual va Claro. Helena también. Claro. Uh-huh. Y yo no sé si ustedes ven un problema ahí, pero yo veo un problema ahí. Helena hizo todo mal en su vida. Todo lo que hizo Helena en su vida es traicionar todos los acuerdos, todos los pactos que debería haber respetado. No solo traiciona a Menelao, traiciona a los troyanos también, sistemáticamente. Va a terminar traicionando a los troyanos. Y cuando en Odisea 4 va a enorgullecerse de haber traicionado a los troyanos. Va a decir, yo siempre ayudé a los griegos mientras estaba en Troya. Menelao va a decir, no, que no va a dar yo, volvemos. Pero la que recibe la recompensa es Helena. A la que le va bien es Helena. Y uno no puede sino preguntarse, ¿qué está pasando? Porque va a ser, y esto va a ser un tema que quizás en los textos no está tan problematizado, pero el hecho de que el último discurso de Ilíada sea el de Helena, el último discurso de Ilíada sea Helena mostrando su completo y absoluto egoísmo, mientras que dos discursos antes Andrómaca está mostrando, anunciando la desgracia que le espera, porque en ese discurso del 24 Andrómaca anuncia que ella va a ser una cautiva y que Astianacte va a morir. Es exactamente lo que le espera. Es difícil no ver, es una tematización de este problema, que es la persona que hizo todo bien va a ser castigada, la persona que hizo todo mal va a ser recompensada. Y esto es un problema de arete. Porque ¿quién tiene la verdadera arete de una mujer? ¿Andrómaca o Helena? Andrómaca. Pero ¿Sí?
Helena es la mujer más bella del mundo. Habla, Sí, Natalia, habla, y tranquila. supongo que también tiene que ver en este destino justamente el que sea hija de Zeus. No Sí, siempre es un factor, digamos, que incide en el destino de los héroes o de las mujeres, pero bueno, supongo que en este caso sí. pero es que ahí está el punto, ahí está el punto. Y incorporamos otra dimensión de análisis, ya de carácter más ontológico, que es ser hija de Zeus te da la autoridad para hacer lo que quieras. Pero eso no es lo que vemos en otros semidioses. Eso no es lo que vemos en el caso de Aquiles. Digo, Aquiles termina, por más que es un semidios, termina sufriendo las consecuencias normales que tiene que sufrir un mortal por las decisiones que toma, incluyendo morir, sin ir más lejos. Y Helena Sí, termina zafando siempre. sí, en este caso además está de por medio Afrodita, ¿no? Creo que también tiene esa protección. Es que efectivamente, y recibe esa protección en tanto que hija de Zeus y en tanto que la mujer más hermosa del mundo, que también observen que, digamos, la idea de que está tejiendo la tela purpúrea también es una mujer capaz en términos de la que es la tarea de una mujer. Eh, pero al mismo tiempo, acá hay una dimensión en donde intuitivamente por lo menos podemos ver que Andrómaca se comporta de una manera que es lo que esperaríamos que haría una esposa en la punto. Se acabó, que haríamos una esposa. Mientras que Helena es un contraejemplo perfecto. Y la respuesta está en el sistema de valores del AI2 y del arete. Porque Helena puede ser mucho mejor en en la excelencia que Andrómaca. Mejor, más bella y más hábil. Pero no le importa nada lo que dicen los otros. Por más que diga que le importa, no le importa nada. Ella hace lo que quiere cuando quiere. Pero Andrómaca, su preocupación está en lo que le pasa a Héctor, lo que le pasa a Astianacte, lo que su lugar en la sociedad demanda que haga. Y la recompensa de eso es que van a matarla al hijo, van a destruirle la ciudad y van a llevársela como cautiva. Entonces uno dice, haz lo que quieras. ¿No? Pero, la arete, si tenés suficiente excelencia, podés hacer lo que se te cante. Y uno tendería a pensar que ahí hay un problema de carácter ético. Hay un problema en términos de cómo está funcionando ese sistema de valores que permite que una persona como Helena no reciba ningún castigo por lo que hace. Mientras que una persona como Andrómaca le destruyan la existencia. Como odio a Helena. Pero es por la Helena, bueno, la Helena de Homero es así, está caracterizada como un personaje, el personaje más odioso los dos poemas por afano. Pero quizás Ajax de Veleo es un poco más odioso, pero digo, es menos sutil. Bien, ¿alguna pregunta? Pero una nota entre paréntesis, porque es algo que debería quedar, no debería quedar implícito. Eh, Observen que también esto no tenemos que analizarlo desde una perspectiva que suponga algún tipo de consideración feminista, ¿no? Porque uno podría venir a decir, bueno, hay una suerte de castigo a Helena por ser una mujer independiente. Y no, digo, bajo ningún concepto, o más bien premio a Helena. Hay un premio a Helena por ser una mujer independiente. Y bajo ningún concepto podemos aplicar ese tipo de criterios para los personajes homéricos, digo. Claramente hay una concepción de género en donde digamos, está tan mal que Paris rapte a la esposa de alguien como que Helena se vaya con Paris. Y eso es punto. Digamos, se acabó. Digo, no podemos empezar a pensar en un tipo de problematización de los roles de género. No hay absolutamente nada de eso acá, ni por asomo. Eso vale la pena decirlo porque hay lecturas de este tipo sobre el personaje de Helena y están todas mal. Para ahorrarles tiempo de lectura,
todas las lecturas de problematización de los roles de género de Elena están mal. Lo que no significa que no haya un problema de roles de género. Hay una cuestión de problema de roles de género, hay un trabajo, creo, no sé si lo tiene publicado, un compañero nuestro, Alejo Aguilar Fontán, sobre el problema de la voz y el lugar de la voz de la mujer en el poema y cómo Elena adopta lugares, coopta lugares que no le corresponderían. Pero no hay una problematización del rol de género ahí, sino un proceso de apropiación de un rol que no le corresponde, que es otro tema completamente distinto. Por lo menos si no nos ponemos, digamos, grosso modo, dicho grosso modo. Nada, eso no quería que quedara tácito. Si no hay ninguna pregunta más, les dije que esta clase no iba a ser corta, así que... Yo te quería preguntar algo. En Diga. realidad es algo que se me ocurrió viendo lo que expresa Príamo justo después del discurso de Elena. Simplemente dice, bueno, no teman, los aqueos nos van a respetar, tenemos tantos días, esto me lo prometió Aquiles, ¿no? Para realizar las honras fúnebres. Y eso me hizo pensar en lo que mencionabas, creo que en el último encuentro, cuando decías que inevitablemente la autoridad se va a transferir de Agamenón a Aquiles. Y pareciera que en este último tramo eso queda casi explicitado, ¿no? No es con Agamenón con quien Príamo pactó estos días de duelo, sino con Aquiles. El que tomó la decisión fue Aquiles. Sí, No sé si se puede leer en eso, en esa línea. Lo dijo Gastón, me parece, el viernes pasado, creo que Gastón habló de esta parte del canto 24. Hay algo de eso, yo creo que hay algo de eso en términos de que efectivamente Aquiles pacta la tregua con Agamenón, con Príamo, pero personalmente también lo problematizaría un poco, y está problematizado en el comentario, porque también hay una cuestión puramente narrativa, que es que, digamos, si hubiera tenido que pasar por la asamblea de los aqueos la tregua, habría que haber añadido una escena en donde los aqueos deciden si ir a la tregua con los troyanos para que se queme el cadáver de Héctor, y esto se hubiera terminado aprobando, porque claramente se iba a aprobar, y entonces hubieras tenido que, digamos, romper cualquier tipo de lógica, de ritmo narrativo solamente para que se cumpliera la lógica institucional. Y creo que también hay una dimensión de eso. O sea, no significa que no haya una cuestión de cómo Aquiles adopta la autoridad de todo el ejército. Se podría haber resuelto más o menos rápido, pero creo que no hay que dejar de lado también el hecho de que hay una dimensión narrativa en esto, ¿no? Que es... tampoco podemos hacer toda una escena de asamblea solo para que se pacte esta tregua que ya está asegurada. Pero, insisto, creo que Gastón lo mencionó y yo no estoy en desacuerdo con la idea de que acá hay una adopción de Aquiles del papel como jefe, como autoridad sobre el ejército, sobre las decisiones del ejército. Porque independientemente de la cuestión narrativa o no narrativa, claramente Aquiles está arrogando la capacidad de decidir. Y hay otro pasaje en donde esto, dentro del mismo canto 24, en donde esto también se refuerza. Así que sí, efectivamente algo de esto hay en términos de cómo Aquiles se termina convirtiendo en la figura central de la autoridad en el ejército. Y una última pregunta. Mencionabas antes las intervenciones de Diomedes y cómo en cada una de sus intervenciones, o en casi todas, es aclamado por el resto de los aqueos, ¿no? Y en uno de los textos que estuve leyendo, creo, si no recuerdo mal, el de Hammer, habla justamente sobre un tipo de autoridad, no recuerdo ahora exactamente el término, creo que dice plebiscitaria o algo por el estilo, y digamos, conectando esta idea con lo que planteabas de la idea que Diomedes puede funcionar como un doble de Aquiles, ¿no? Como
digamos, sin un Aquiles sin el problema de la ira, digamos, ¿no? O algo así, si no te entendí mal. Quizá esta idea de que Diomedes es aclamado, quizá también esté planteando la idea de que Aquiles podría ser ese líder, digamos, al que todos responden, cuando en el caso de Agamenón eso no aparece en ningún momento. Es más, se oponen a sus decisiones muchas veces. Eso puede ser. O sea, yo personalmente siento bastante simpatía por eso como hipótesis. El problema que tenemos es que Aquiles nunca es aclamado. Nunca. Claro. Todas las veces que habla con entre los aqueos, todas las veces o no está solo o le dicen no. Lo que pasa en el canto 19 con la propuesta de salgamos a pelear, que Odiseo aparece y dice, no, para, vamos a comer un poco antes. Y si bien, digamos, en el canto 23 ya sus propuestas efectivamente se adoptan, nunca tiene este momento donde efectivamente es aclamado en la asamblea. Y él mismo dice en el canto 18, lo mencioné creo al pasar, pero está, que él no es tan bueno con la palabra como otros. Con lo cual es posible que en el caso de que no sea una dimensión en donde Diomedes es el doble de Aquiles. Y eso sobre todo eso sobre todo funciona, ¿sabes por qué? Porque donde Diomedes es aclamado es en los cantos, sobre todo en el canto 9 y en el canto 14. Y en el canto 9 definitivamente Diomedes ya no es el doble de Aquiles porque es el canto donde aparece Aquiles. Y en el canto 14 Diomedes está herido entre los heridos como consecuencia de la cólera de Aquiles, donde tampoco puede estar funcionando como un doble de Aquiles. En el canto cuarto no lo aclama nadie, y después está el canto 7, que esa es re chiquita y no podemos estar 100% seguros, puede ser retrospectiva, es más complicada esa. Entonces, justo en esa dimensión, me parece que no. Me parece que Diomedes está siendo simplemente caracterizado como un héroe ideal, como un héroe que tiene lo que tiene que tener un héroe, pero creo que eso justamente es algo que Aquiles no tiene. Yo te diría que justo eso Aquiles no lo tiene. Claro, no, quizá no me expliqué bien. Lo planteo en el sentido de, bueno, esto es lo que podría llegar a tener si se comportara de otra manera, ¿no? Tendría que aspirar a esto. Pero es que, a ver, tendría que aspirar a esto seguro. Claro. Pero podría llegar a tenerlo, eso es más complicado. A ello le pondré un asterisco. Porque no sé si es la cólera lo que frena a Aquiles de tener esta capacidad o el simple hecho de que no es un buen orador. Que puede pasar. Claro. Que le basta hacer. Y en realidad él mismo, lo que él mismo dice es lo segundo. Yo soy, en el combate soy insuperable, pero en la asamblea otros son mejores que yo. Y eso es posible, digo, no es que es un problema. Un héroe puede ser mejor en una cosa que en otra. Sí, claro. Entonces, a ver, quiero ser claro, no es que la hipótesis a mí me parece interesante, pero habría que estudiar a ver si es posible efectivamente demostrar que eso está funcionando y a priori, o en función de la evidencia que yo por ahora te diría, me acuerdo así de memoria, te diría que no, que Aquiles, que en ese aspecto Diomedes no es un doble de Aquiles y Aquiles no podría ser así de bueno simplemente si no estuviera enojado. Aquiles no es tan buen orador como otros. ¿Qué le vas a hacer? Y por supuesto hay un paralelismo con Odiseo, ¿no? Que es como un orador insuperable, pero un guerrero que está bien. Nadie le va a decir, sos un mal guerrero, pero nadie se va a sacar el sombrero y decir, wow, Odiseo. Y de vuelta, en el sistema ético de los homéricos está bien, ¿no? Los guerreros pueden ser mejores en una cosa que en otra. Bueno, gracias. Bueno, si les parece entonces, ya que estamos 6 y 2, vamos a ir cerrando la grabación. Voy a poner acá cierrar. Muchas gracias, chau, chau. Chao. Y perdón, no, ahora los saludo en serio. Y